Soy Buzz Lightyear, comando especial. Bueno, no, mentira. El día de hoy vamos a trabajar el tema denominado movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para esto lo vamos a explicar con nuestro amigo Buzz Lightyear, que está tranquilito, sin moverse. Cuando un cuerpo no se mueve, experimenta una velocidad inicial de 0 metros por segundo, o sea, no se mueve. Pero para esto vamos a tener a Dino, que va a perseguir a nuestro amigo Buzz Lightyear. Y Buzz Lightyear dice: "Oh no, auxilio, Iron Man peruano, sálvame". Para lo cual se va a mover un segundo, experimentando un cambio de velocidad. A esto le denominamos aceleración. El cambio de velocidad es la aceleración, dándonos una velocidad final de 10 metros por segundo. Eso es MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cabe resaltar que en estos casos la aceleración va a ser constante. Para esto tenemos que recordar fórmulas muy comunes. La primera fórmula que tenemos que recordar es Beta, donde la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos tiempo por la aceleración, donde más es acelerar y menos es frenar. También vamos a tener otra fórmula donde la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Esto va a depender de qué datos tengas. Ahora, también vamos a tener los datos de la distancia. Cuando te pidan hallar la distancia, tienes dos opciones: aplicar distancia es igual a la velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo, o si es que te dan aceleración, pues aplicar la distancia es igual a la velocidad inicial todo por el tiempo más o menos un medio aceleración por el tiempo. Con esto iniciamos. Y nos vamos a los ejercicios de MRV. Sin antes recordar que todo MRV tiene velocidad inicial, velocidad final, aceleración, la distancia y el tiempo. Siempre tenemos que recordar que la primera fórmula es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos tiempo por la aceleración. Más es cuando acelera y menos es cuando frena. También tenemos el siguiente dato. Tenemos la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Todo esto más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Ahora, si tenemos datos para determinar la distancia, no olvidéis que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, todo entre 2 multiplicado por el tiempo. Ahora, si tenemos otro tipo de dato como la aceleración, para hallar la distancia vamos a aplicar que la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más o menos un medio la aceleración por el tiempo. Finalmente, si es que por A tu profesor se ha puesto muy bravo y te dan datos en tiempos enésimos, por lo tanto tenemos que aplicar la distancia enésima va a ser igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración medios multiplicado esta por 2 veces el tiempo enésimo menos 1. Todos estos son fórmulas las cuales vamos a aplicar según el tipo de ejercicios que tengamos o según los datos que nos den. Comencemos. Iniciamos con un autoparte del reposo. Dato muy importante. Cuando hablamos de reposo es que la velocidad inicial va a ser igual a 0 metros por segundo. Recuerda bien ese dato. Con aceleración constante de 2 metros por segundo. Este dato también es importante porque nos da la aceleración y este es 2 metros por segundo al cuadrado. Calcula la rapidez final. Ojo al dato, también este es un dato bastante importante. ¿Por qué, profesor? Porque la rapidez final es lo mismo que decir la velocidad final. No sabemos. Luego de 8 segundos. 8 segundos, pues obviamente va a ser la distancia. Según estos datos vamos a aplicar una fórmula muy conocidísima. Y esta fórmula muy conocidísima va a ser la siguiente. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos tiempo por la aceleración. Porque son los datos que nos dan. Miren, tenemos velocidad inicial. Tenemos la aceleración, velocidad inicial, tenemos el tiempo, que nos pide hallar la velocidad final. Reemplazamos dato, esto es igual a velocidad inicial que es 0 más o menos el tiempo que es 8 segundos
todo multiplicado por la aceleración, que es 2 metros por segundo al cuadrado. Recuérdate, segundos con segundos se van y esto va a terminar resultando 8 por 2, 16 metros por segundo. Nuestra respuesta. Vamos con el siguiente ejercicio. Bastante fácil, ¿no? Para poder iniciar la ronda de preguntas. Tenemos otro ejercicio donde nos dan los datos. Cabe resaltar que podemos sacar datos según el texto que nos brinden o la información que nos brinden. Si un móvil inicia su movimiento, esto es un dato muy importante. Ojo al dato, porque nos da su rapidez de 13 metros por segundo cuando inicia su movimiento, o sea, la velocidad inicial, esta es de 13 metros por segundo. ¿Luego de qué tiempo? O sea, t nos pide hallar el tiempo, por lo tanto no sabemos. Su rapidez será de 47 metros por segundo, o sea, la velocidad final de ese móvil es 47 metros por segundo. Mira bien y no te pierdas. Habiendo recorrido 450 metros, ojo al dato, dato muy importante, la distancia es 450 metros. Calcular el tiempo. Mírate. Tú nos pide hallar el tiempo. Ojo al dato. Y según esto, pues te voy a dar dos fórmulas fundamentales. A ver si recuerdas. ¿Te acuerdas? Tenemos la primera fórmula, Bf beta. Y tenemos la siguiente fórmula. La distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Según tú, muchachito lindo, hermoso del Perú, o muchachita que nos está viendo, ¿qué fórmula aplicarías? Claro, profesor, nos están dando la distancia, entonces yo aplicaría esta fórmula. Y estás en lo cierto. Donde, si reemplazamos los datos, la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2, todo multiplicado por el tiempo. La distancia, que es 450 metros, es igual a la velocidad inicial, que es 13, más la velocidad final, que es 47, todo entre 2 multiplicado por el tiempo. Este 2 pasa a multiplicar, 450 por 2 es 900 metros, es igual a 13 más 47, nos da un total de 60 metros por segundo, todo multiplicado por el tiempo. Estos metros se van, estos ceros se van, y si le sacamos una sexta, también se van. ¿Y esto cuánto nos terminaría resultando, queridísimo profesor? Pues obviamente en este dato podemos sacar que el tiempo va a ser igual. Sí, yo sé que tienes la respuesta. 90 entre 6. Exacto. 90 entre 6 es igual a 15 segundos. Tu respuesta. Ahora, tenemos otro dato muy importante, otro ejercicio muy importante. Acá vamos a disminuir el tamaño para poder visualizar el ejercicio número 3. Que nos dice, una motocicleta se mueve con MRV. Ojo al dato, también vamos a sacar sus informaciones. Y lleva una velocidad de 20 metros por segundo. Muy bien, perfecto. Velocidad inicial es igual a 20 metros por segundo. Si empieza a frenar, ojo, acá hay un dato importante. Esto de frenar nos va a dar un dato muy importante porque en vez de suma se va a aplicar la resta hasta que logra detenerse en 10 segundos. ¿Qué son 10 segundos? 10 segundos obviamente es el tiempo. Calcula el espacio recorrido. Ojo al dato, el espacio recorrido tendría que ser la distancia recorrida que no sabemos desde que empezó a frenar hasta que se detuvo. Pues bueno, acá tenemos datos muy importantes. Tenemos la velocidad inicial, tenemos el tiempo, tenemos la distancia. Y mira tú, hasta que se detuvo. O sea, si se detiene el móvil, la velocidad final va a ser 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a frenar un coche y te detienes, tu velocidad final es de 0 metros por segundo. Creo que acá no hay más fórmula que aplicar porque ya la aplicamos anteriormente. La distancia es igual a la velocidad final más la velocidad inicial
entre 2, todo multiplicado por el tiempo, porque todos esos datos nos dan en el ejercicio. Ojo al dato, reemplazamos los datos, la distancia que no sabemos es igual a la velocidad final, que es 0 porque se detuvo el móvil, más la velocidad inicial, que es 20, todo esto dividido entre 2, multiplicado por el tiempo, que el tiempo obviamente es 10. En esta ecuación, 20 más 0, 20 entre 2, pues nos da 10. Y si nosotros multiplicamos 10 por 10, nos va a dar 100. ¿Pero 100 qué? 100 metros. Y con esto hemos terminado otro ejercicio. Nos vamos para el ejercicio final, bastante interesante este, porque según el ejercicio vamos a aplicar el tema anterior denominado movimiento rectilíneo uniforme. Mira, se tiene un alambre doblado de 45 metros. Muy importante, este es el dato importantísimo. Como se indica, si un collarín liso es soltado en A, mira, este collarín es soltado en A. Cuando dice soltado, esto nos indica que la velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo. Ojo el dato, determina la distancia D. Ojo, nos pide hallar D. De tal manera que el tiempo empleado por el collarín en ir por los tramos AB, o sea, desde A hasta B, hay un tiempo, es el mismo de ir en B y C, o sea, también el tiempo del tramo B hasta el tramo C es el mismo. Vamos a poner tiempo T. Ojo al dato. Y también hay un dato importante, en B y C su velocidad es constante. Miren, si este móvil inicia una velocidad de 0 metros por segundo, hasta llegar al punto B va a tener otra velocidad. Y esa velocidad le vamos a poner V. Ojo al dato, porque no sabemos. Ahora, si te has dado cuenta que nos dice en B y C su velocidad es constante, o sea, también termina con V, en este punto de B y C se va a aplicar el tema denominado movimiento rectilíneo uniforme. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Y en este punto desde A hasta B se va a aplicar el tema denominado movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para esto, pues vamos a aplicar una única fórmula en MRU. Si te recuerdas esa fórmula, es porque has visto mi anterior video. Y la única fórmula aplicada en MRU es la fórmula de Dios lo ve todo. No te olvides. Ojo al dato. Pero profesor, ¿y para MRV? Claro, no te preocupes. MRV también hay una fórmula. Y la fórmula que vamos a aplicar en MRV, ya que nos está dando la distancia, ojo al dato, mira, desde A hasta B, desde A hasta B, este móvil va a recorrer cierto trayecto. Y a ese trayecto lo vamos a poner trayecto X. Entonces, como tenemos tiempo, tenemos trayecto y tenemos velocidades, entonces nosotros podemos aplicar la siguiente fórmula. La distancia es igual a la velocidad final más la velocidad inicial, todo entre 2 multiplicado por el tiempo. Con esto, golazo total. ¿Por qué golazo total? Porque esto de 2 va a multiplicar a X, 2X es igual a la velocidad inicial. Recuérdate que la velocidad inicial en este caso es 0. ¿Por qué? Porque acá tenemos ese dato de velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial es 0 más la velocidad final que no sabemos, todo multiplicado por el tiempo. 2 veces X es igual a velocidad por el tiempo, porque el 0 no afecta en nada. Ahora, ¿tenemos dato, profesor? Sí, de acá podemos sacar un dato muy importante que te lo voy a resaltar de azul nuevamente. Dice, si tienes un alambre doblado de 45 metros, todo el alambre mide 45 metros. Esto va a ser igual a la distancia que tenemos D más la otra parte que tenemos, que es X.
Correcto, profesor. Y acá tenemos una igualdad. Miren, ¿cuál es la igualdad? Lo que ocurre es que la distancia es igual a velocidad por el tiempo. Ojo al dato. Entonces, esta velocidad por el tiempo, ¿a qué es igual? Obviamente es igual a la distancia. O sea, la distancia vale 2x. Reemplazamos este dato, distancia que vale 2x, más el x que tenemos acá es igual a 45 metros. 3x va a ser igual a 45 metros. Simplificamos y nos da que x es igual a 15 metros. Profesor, ¿esa es mi respuesta? No, muchachito, no te emociones. ¿Por qué? Porque la respuesta va a estar dada de la siguiente forma. Por lo tanto, nos pide hallar la distancia. Y la distancia es igual a 2 veces x. O sea, 2 por 15. La distancia entonces va a resultar a 30 metros. Esta sí es tu respuesta. Y si es que has llegado hasta esta parte del video, recuérdate darnos tu manita arriba, comentarnos en la casilla de comentarios qué tipo de ejercicios quieres que resolvamos para más adelante, porque estás en Bioátomo. Nos despedimos, querida comunidad. Hasta la próxima.